Últimas noticias. Partido contra el Real Madrid. ¿Podría ser cancelado tras la interferencia de Florentino Pérez? Antes de continuar, suscríbete al canal y activa la campanita para recibir siempre nuevos vídeos. El Real Madrid acusó a los árbitros de la final de la Copa del Rey contra el Barcelona de mostrar animosidad y hostilidad hacia el club. En un comunicado oficial, el club exigió medidas a la Real Federación Española de Fútbol, RFEF, tras las tensiones previas al partido que afectaron los preparativos para el encuentro del sábado. La controversia comenzó con la decisión del club de boicotear las actividades previas al partido, motivada por una emotiva rueda de prensa del árbitro Ricardo de Burgos Bengoechea. El viernes, Ricardo de Burgos Bengoechea, árbitro designado para la final, ofreció una rueda de prensa en la que se emocionó y lloró al responder a un vídeo crítico publicado por el canal de televisión interno del Real Madrid, RMTV. El vídeo, difundido el jueves, señalaba supuestos errores de arbitraje de Burgos a lo largo de su carrera. El árbitro expresó su angustia destacando el impacto personal de las críticas. Cuando un niño llega a la escuela y sus compañeros dicen que su padre es un ladrón, eso da asco. Defendió su integridad y pidió una reflexión sobre el trato que reciben los árbitros en el fútbol. El Real Madrid, consternado por la rueda de prensa de Burgos, canceló sus compromisos previos al partido, considerando la actitud del árbitro como un claro conflicto de intereses. Una fuente del club informó a Reuters que, aunque no solicitó oficialmente la sustitución del equipo arbitral, el club cree que el cambio estaría justificado. En un comunicado, el Real Madrid defendió la libertad de expresión de RMTV y acusó a los árbitros de parcialidad, exigiendo que la RFEF y el Comité de Árbitros tomaran medidas para proteger el prestigio de las instituciones. Pablo González Fuertes, árbitro de VAR de la final, también presente en la rueda de prensa, intensificó el conflicto al sugerir que los árbitros planean acciones contra la presión constante que enfrentan. En un tono enigmático afirmó: "En pocos días, todos lo verán. Vamos a hacer historia". El Real Madrid calificó estas declaraciones como amenazadoras e inapropiadas, alegando que violan los principios de imparcialidad esperados antes de un partido tan importante. El enfrentamiento entre el Real Madrid y los árbitros en la víspera de la final de la Copa del Rey no es un episodio aislado, sino parte de un patrón recurrente de tensiones entre el club y los oficiales del fútbol español. En los últimos años, el Real Madrid ha adoptado una postura crítica hacia las decisiones arbitrales, utilizando frecuentemente su canal de televisión interno RMTV para difundir vídeos que señalan supuestos errores de arbitraje. Estos contenidos, que a menudo destacan jugadas controvertidas en partidos del club, han generado reacciones negativas entre los árbitros y la RFEF, que ven las publicaciones como una forma de presión indebida. Un ejemplo destacado ocurrió en febrero de 2025, cuando la RFEF emitió un comunicado expresando su preocupación por los abusos sufridos por los árbitros, citando el caso de José Munuera Montero. Tras expulsar al jugador del Real Madrid, Jude Bellingham, en un partido, Munuera enfrentó una ola de críticas en redes sociales y medios, impulsada por comentarios del club. Semanas antes, el Real Madrid también había enviado una carta formal de queja a la RFEF cuestionando la actuación de los árbitros tras una derrota por 1-0 ante el Español, alegando decisiones inconsistentes que habrían perjudicado al equipo. Estos episodios ilustran una relación cada vez más tensa, con el club acusando a los árbitros de parcialidad y la RFEF defendiendo la integridad de sus oficiales. La estrategia del Real Madrid de usar RMTV como plataforma de crítica ha sido particularmente controvertida, con árbitros como Ricardo de Burgos Bengoechea expresando públicamente
el impacto personal y profesional de estas acusaciones. Este historial de conflictos alimenta un clima de desconfianza mutua, convirtiendo cada nuevo enfrentamiento, como la final de la Copa del Rey, en un escenario para disputas que van más allá del terreno de juego. En medio de la escalada de tensiones entre el Real Madrid y los árbitros antes de la final de la Copa del Rey, el entrenador del Barcelona, Hansi Flick, adoptó una postura conciliadora, defendiendo la necesidad de proteger a los árbitros y a todos los involucrados en el fútbol. Durante una rueda de prensa el viernes, Flick destacó la importancia de preservar la esencia del deporte, afirmando: «Para mí, es solo un deporte, es solo un juego, es solo fútbol. Es nuestra responsabilidad proteger no solo a los jugadores, sino a todas las personas involucradas en el juego». Sus palabras reflejan una preocupación por el impacto de las críticas y presiones sobre los árbitros, especialmente tras la emotiva rueda de prensa de Ricardo de Burgos Bengoechea, quien reveló el peso personal de las acusaciones de RMTV. Flick, conocido por su enfoque tranquilo y profesional, enfatizó que el fútbol debe ser un entorno de respeto mutuo, donde las disputas en el campo no se conviertan en ataques personales o institucionales. La postura del Barcelona contrasta con la actitud combativa del Real Madrid, que intensificó el conflicto con acusaciones de parcialidad y el boicot a las actividades previas al partido. La declaración de Flick también resuena con preocupaciones más amplias en el fútbol español, donde la RFEF ya había advertido sobre los abusos sufridos por árbitros, como en el caso de José Munuera Montero, blanco de críticas tras decisiones contra el Real Madrid. Al pedir protección para los árbitros, Flick refuerza la idea de que el deporte debe priorizar la integridad y la seguridad de todos sus participantes, desde los jugadores hasta los oficiales, en un momento en que la final de la Copa del Rey corre el riesgo de ser eclipsada por polémicas extradeportivas. Su llamado resuena como una invitación a la reflexión en un contexto de creciente polarización, sugiriendo que el fútbol español necesita encontrar un equilibrio para evitar que los conflictos institucionales perjudiquen la pasión por el juego. El conflicto entre el Real Madrid, los árbitros y la Real Federación Española de Fútbol, RFEF, en la víspera de la final de la Copa del Rey de 2025, expone una crisis profunda en el fútbol español, con ramificaciones que van más allá del clásico entre Real Madrid y Barcelona. La decisión del club madrileño de boicotear las actividades previas al partido, sumada a las acusaciones de animosidad y hostilidad contra los árbitros Ricardo de Burgos Bengoechea y Pablo González Fuertes, creó un ambiente de desconfianza que amenaza con comprometer la integridad del encuentro. La RFEF hasta el momento no ha emitido una respuesta oficial a las demandas del Real Madrid por medidas ni a las declaraciones enigmáticas de Fuertes, quien sugirió acciones inminentes de los árbitros, posiblemente incluso una huelga, con la promesa de hacer historia. Esta ausencia de posicionamiento oficial de la federación alimenta la incertidumbre, dejando a aficionados, jugadores y directivos en un limbo sobre cómo se resolverá el impasse antes del pitido inicial del sábado. La emotiva rueda de prensa de Burgos, que reveló el impacto humano de las críticas de RMTV y el tono amenazante percibido por el Real Madrid en las palabras de Fuertes, destacan la fragilidad de la relación entre clubes y arbitraje, un problema que se ha intensificado con la práctica recurrente del Real Madrid de usar su canal interno para cuestionar la imparcialidad de los jueces. Este escenario se agrava por el historial de roces, como las quejas del club tras la expulsión de Jude Bellingham y la derrota ante el Español, que ya habían puesto en alerta a la RFEF sobre los abusos sufridos por los árbitros. Por otro lado, el llamado del entrenador del Barcelona, Hansi Flick, por la protección de los involucrados en el fútbol ofrece una perspectiva más conciliadora, pero no disipa la sensación de que la final
se disputará bajo un clima de tensión extradeportiva. Las expectativas para el desenlace son inciertas. Una escalada del conflicto con posibles acciones de los árbitros o sanciones de la RFF al Real Madrid podría dañar aún más la credibilidad del fútbol español, mientras que una resolución diplomática parece improbable a corto plazo. Además, la posibilidad de una huelga de árbitros, sugerida por Fuertes, plantea interrogantes sobre el futuro del arbitraje en el país, especialmente en un momento en que la presión sobre los oficiales alcanza niveles insostenibles. La final de la Copa del Rey, uno de los eventos más esperados del calendario deportivo español, corre el riesgo de ser recordada no por el espectáculo en el campo, sino por el enfrentamiento institucional que la precedió. Para los aficionados queda la esperanza de que el juego transcurra sin incidentes, pero el precedente establecido por este episodio sugiere que el fútbol español necesitará enfrentar desafíos estructurales para restaurar la armonía entre clubes, árbitros y federación, garantizando que el deporte prevalezca sobre las polémicas. El Real Madrid confirmó este viernes 25 su participación en la final de la Copa del Rey contra el Barcelona, programada para el sábado en Sevilla. La decisión se produce a pesar de una intensa polémica con el arbitraje, que generó tensiones detrás de escena y culminó en el boicot del club a los eventos protocolarios de la víspera del partido. La controversia comenzó con la publicación de un vídeo por el canal oficial del Real Madrid, RMTV, que criticaba el historial del árbitro Ricardo de Burgos Bengoechea, designado para arbitrar el Clásico. El material destacó jugadas consideradas perjudiciales para el club, intensificando la desconfianza sobre la imparcialidad del juez y desencadenando una reacción en cadena. En una inusual rueda de prensa este viernes, Ricardo de Burgos Bengoechea respondió a las críticas, visiblemente emocionado. Cuando un hijo va a la escuela y escucha que su padre es un ladrón, es un verdadero sufrimiento, declaró entre lágrimas. Sus palabras fueron interpretadas por el Real Madrid como un claro conflicto de intereses, elevando aún más la tensión. Furioso con las declaraciones del árbitro Ricardo de Burgos Bengoechea, el Real Madrid decidió boicotear los eventos protocolarios de la víspera de la final de la Copa del Rey, incluida la tradicional foto entre entrenadores y capitanes de los equipos finalistas. La medida fue una respuesta directa a la rueda de prensa del juez, quien, emocionado, defendió su integridad frente a las críticas de RMTV. En un comunicado oficial contundente, el club calificó la postura de los árbitros como sin precedentes y acusó a los jueces designados de exhibir animosidad y hostilidad clara y manifiesta contra el equipo merengue. El Real Madrid también exigió medidas inmediatas a la RFEF, argumentando que las declaraciones del árbitro realizadas a solo 24 horas de la final comprometían la imparcialidad del juego. El comunicado reforzó que el club veía las acciones de los árbitros como un ataque directo a sus intereses, pero mantuvo el compromiso de disputar la final, priorizando el respeto a los aficionados y la magnitud del clásico. En medio de la escalada de tensiones y los rumores de una posible desistencia de la final,